Nadie, 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 nadie. A ver, si yo declaro este vector, ¿de qué tipo declararía? ¿Quién me dice? ¿De qué tipo declararía este vector? Jóvenes, ¿de qué tipo declararía? Imaginemos que yo hago la clase array o clase sparse. Yo voy a decir class sparse, ¿no? B, ¿de qué tipo sería un vector de qué? Un array de qué tipo? ¿De qué tipo, jóvenes? Tipo nodo, quizá. No, no está avanzando un nodo. Un vector, un array, ¿de qué tipo? Entero, float, string, char. Float. Si digo float, la fila y la columna no son float, estoy desperdiciando 4 bytes. La fila y columna siempre van a ser entero. No va a haber nunca una fila 1.1 o 2.2. Al ser entero, le estoy diciendo que este tiene que ser entero. Pero hay una incongruencia porque los datos sí pueden ser float. Entonces, o tengo que declarar todo de float, y al declarar todo de float, prácticamente estoy condenando a que la fila y columna también sean float, y eso es algo que no podemos implementar. Ni siquiera los ciclos vamos a poder controlar si es float. Entonces hay una incongruencia, ¿no? No pueden ser float todo, tampoco pueden ser enteros, porque ¿qué tal si mi matriz va a soportar datos decimales? Y yo no puedo decirle que todo es entero, porque yo quiero meter decimales. Entonces, esta representación no es posible, ¿no? Es una posible, pero no funciona, no es buena. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es mejorar nuestra representación y hacer una representación alternativa. Vector, fila, columna y dato por separado. Entonces, lo que podemos hacer es por separado. Esta representación pudiéramos hacerlo de la siguiente forma ahora. Entonces, lo que pudiéramos hacer es mi vector fila, vector columna y el vector de datos. Y esto ya básicamente me va a solucionar ese problema, ¿no? Pudiera ser de este tipo, ¿sí? Ahí está. Vector, fila, columna y vector de datos. 3 arrays independientes. Este va a ser de tipo entero. Este array va a ser de tipo entero. Este también. Y este no. Este sí ya puede ser de tipo float, ¿no? Entonces ya estuviéramos solucionando ese problema que teníamos en la primera representación. Si bien aquí vamos a hacer lo mismo, fila 1, columna 1 y el dato es 1. Este va a ser fila 1, columna 8 y el dato es 0,5. ¿No? La otra es 2, 4, 2, 2, 4, 2,
El otro es 3, 4, 7. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esta representación nos queda un poco mejor, mucho más flexible, porque el vector de datos yo puedo representarlo de cualquier tipo de dato. Puede ser un string, puede ser un char, puede ser un float, puede ser un entero, un byte, lo que yo quiera. Y los fila y columna básicamente siempre van a ser de tipo entero. No va a cambiar para nada y me es independientemente del dato. Si nos damos cuenta, esto es lo mismo que esto, solamente que aquí, si yo lo declaraba de tipo float, aquí hubiera tenido que agarrar y hacer por 4 o por 8 bits, ya eran 256, 312. 312 bytes. Acá ya no sería así. Sería un array de cuántos elementos, lo mismo, ¿sí? Pero básicamente este es de float y esto es entero. Entonces, ¿cuántos serían? A ver, ¿cuántos elementos válidos tenemos aquí? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 elementos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Justamente aquí hubiera sido la fila 10, columna 1 y el dato es 2. Básicamente esto estaría así, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? Aquí 3 elementos por este otro 26. Entonces, va a ser el array. Array va a ser igual a 26 elementos entre fila y columna por 4 más 3 elementos por 8. Eso me da como resultado. ¿Cuánto me da, jóvenes? Por favor, multiplíquenlo, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto daría? 208 da. 208 versus 312. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. ¿Ve? Representación de fila, columna y dato por separado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahí sería, ¿no? Bien. Entonces, esa es una representación opcional. Ahora lo que vamos a ver también ahora es otra representación mucho mejor. Esta representación básicamente la podemos comprimir a un poco más y hacer la siguiente representación. Representación, vector, fila, columna, dato.
Otra que sea un poco más eficiente. ¿Y qué pasa si yo agarro y hago esta operación? Vamos a copiar. Vector fila columna lo vamos a llamar. Y esta eliminaríamos. Y quedaría así. Ahora, lo que vamos a hacer es transformar estas posiciones de fila columna en una posición lineal. Y esta es la primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera, segunda, tercera, décima cuarta. Entonces, lo vamos a convertir el vector fila columna en posición. Entonces digo, fila columna 1, aquí, fila columna 1, el elemento es 1, muy bien. Fila columna 8, 8, el elemento es 0,5, bien. Fila columna 14, el elemento es 2, ahí está. Fila columna 10, 20, 24, y su elemento es 7. Fila columna 29, el elemento es 5.5. ¿Sí? $20, 5, 10, 15, 30, 40, 30 y 37. El elemento es 1. 44, el elemento es 8. 52, 01, 58, 7. Setenta y seis, 4. Noventa uno. Y 91, 2. Ahí está. Bien. Ahí está mi nueva representación. Fila, columna, vector de datos. Y esto lo podemos hacer igual. ¿Cuánto vamos a ocupar ahora? Son 13. 13 por 4 más 13 por 8. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 13 por 4 más 13 por 8. 156. 156. Entonces, miren, hemos ido optimizando de la representación de esta que era 800 bytes. Ahora podemos representar con 156, casi más del 80% de compresión. De la misma manera. Y
podemos seguir mejorando ahora nuestra representación. Y pudiéramos, aún así y todo, optimizar un poco más nuestra estructura. Vector fila columna a nivel de bits y vector de datos. Entonces, sería la misma representación. Pero, aquí ya viene el pero. Aquí vamos a hacer esto. Sí, vamos a combinar ahí. Ahí. ¿De acuerdo? Y aquí pudiéramos guardar a nivel de bits todo eso. Entonces pudiera ser aquí 8, 14, 24, 29, 37, 44. Así. Y aquí pudiera ser 52, 28, 76, 83, 90. A nivel de bits, ¿cuántos? La pregunta del millón es, ¿cuántas filas y columnas? O sea, ¿cuál es el mayor valor de fila columna que voy a tener? ¿Quién me responde? Si lo llevamos a una posición, ¿cuánto? Atiendan bien. ¿Cuánto va a ser el mayor valor de fila columna que voy a tener? Si esta es la posición 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, ¿cuánto sería el mayor valor de la fila columna que voy a tener? La posición. Jóvenes, ¿cuál va a ser el mayor valor de posición que voy a tener? ¿Nadie? Va a ser pues la 100. Este va a ser la posición 100, no va a haber 101 porque la fila es 10 y la columna es 10. 10 por 10 va a ser 100. La posición 100. 100, ¿con cuántos bits puedo yo representar? ¿Quién me dice? 100, ¿con cuántos bits puedo representar? 7. 7. Entonces, en este entero, que este es un entero, este es otro entero. Pregunta, ¿cuántas posiciones me van a entrar en un entero? ¿Cuántas posiciones me van a entrar? Si para cada número necesito 7, ¿cuántas me van a entrar? 4 y su poquito, porque con 4 son 28 bits. Me van a sobrar 4, o sea, 4 y medio. Es decir, 4 y medio en un entero, 4 y medio en otro entero, y así sucesivamente. Entonces, yo les pregunto, jóvenes, ¿cuántos enteros voy a necesitar? A ver. 7 por 13 posiciones, 2, 4, 6, 8. 7 por 13 posiciones, ¿cuánto va a ser? 7 por 13, ¿cuánto es? 91. 90. 7 por 13, 91. 91. ¿Cuántos enteros necesito para 91 bits?
¿Cuántos enteros? 3. 3. Entonces aquí va a ser el entero 1, el entero 2 y el entero 3. Ahí está. Entonces, miren, lo vamos a representar ahora a nivel de bits. ¿Qué valores van a estar en este lado? Van a estar seguramente el 91, 90, 83 y el 76. Aquí. En este va a estar así. A nivel de bits, obviamente, no lo puedo poner a nivel de bits. Ya sabemos que el 91 va a estar a nivel de bits 0 y 1, 0 y 1, ¿no ves? Así. 76 y parte del 28 más va a estar, ¿no ves? Parte del 28. Entonces, parte del 28. En este otro lado va a estar parte del 28. Aquí va a estar 28. Partecita del 28. Así. Y aquí va a estar parte del 28, del 52, del 44 y estos más. Así. Básicamente así va a estar representado. Aquí va a estar partecita de esto y los 4 números y esto. Más o menos va a estar representado así. Así. Entonces, en un entero va a estar del 1, el 8, el 14, el 24 a nivel de bits. En el entero 2 va a estar el 27, el 44, 52, 28. Y en el otro va a estar el 28, 76, así, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos valores van a estar normal. Estos valores van a estar normal a nivel de flow. Pregunta aquí, ¿cuántos enteros he necesitado? 3. Y aquí, ¿cuántos float he necesitado? 3. Entonces, el array que vamos a utilizar va a ser sencillamente 3 enteros por 4 bytes cada uno, más 13 por 8. ¿Cuántos bytes son? ¿Cuánto daría esa suma, multiplicación? 116. 116. Ahí es. 116 bytes, o sea, más pequeño todavía. ¿No? Y así, imaginemos que ahora este vector de datos también lo llevamos a nivel de bits. Ahí ya se va a comprimir más. Entonces, ¿qué estamos haciendo, jóvenes? Miren la diferente representación. De lo que podíamos haber implementado esta matriz, todo panchos de 10 por 10, 800 bytes, se ha convertido en, básicamente, en 116 bytes. Ahora, si lo haríamos una matriz de 100%, ya no van a ser 800 bytes, van a ser ya megabytes o gigabytes, si hacemos más grande. Y la comprensión, imaginemos que tenemos 800 megabytes con un tamaño de otra matriz que tiene 100 megabytes, y es hartísimo la memoria. Imaginemos que tenemos una matriz de 1 gigabyte de memoria versus 2 o 3 o 4 o 20 megabytes. Es hartísimo. A medida que más crece la matriz, a medida que más o espacio ocupamos, más, pero más es la tasa de compresión, la tasa de ahorro, ¿no? No es lo mismo tener la diferencia de 10 con 1 que 1.000.000 con 1, ¿no ve? No es lo mismo. 10 bolivianos con 1 no es mucho la diferencia, son 9 veces más. Pero si yo tengo 10 millones de dólares con 1.000.000, es harto ya la diferencia. Si tengo 100 millones de dólares con 1.000.000, 10 millones, ya es mucho la diferencia.
a medida que incrementan las cantidades, se va haciendo más amplio la diferencia. Entonces, a medida que esta matriz vaya creciendo, el ahorro va a ser muchísimo más. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende? Entonces, quiero saber si hay alguna duda bajo las representaciones que hemos visto. ¿Cuál representación vamos a implementar? Básicamente vamos a representar esta. Y también, como ya tenemos nuestro vector de bits, vamos a representar estas dos. Estas dos básicamente van a funcionar exactamente de la misma manera que una matriz tradicional. ¿Qué estamos ahorrando? Mucho espacio y procedimiento. Por lo tanto, estas matrices son eficientes en cuanto a su proceso y también en cuanto a su ahorro en memoria, porque lo único que hace es ahorrar memoria y proceso. ¿Alguna duda, consulta? ¿Duda, consulta? ¿Jóvenes? ¿Dudas, consulta? ¿Ninguna? Todo claro, ingeniero. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, básicamente para la siguiente clase, es la implementación de ese tipo de estructura. Aquí en el texto, si ustedes se fijan, a ver dónde está. Aquí está. Tenemos todo para representar esa estructura. Ahí está. Estructuras de datos, matriz esparcida, estructuras donde los elementos predominantes abundan, su objetivo es requerir requerimiento de memoria, en una matriz donde las casillas que no están siendo ocupadas por un elemento que contienen un elemento nulo o el elemento predominante, no se las representa. Podemos utilizar matrices dispersas que contienen tanta información como matrices de adyacencia, donde no se debe ocupar mucha memoria en este tipo de matrices. Reducimos el coste aritmético de las operaciones, como ya hemos dicho, el tema de operaciones y procesos. Y básicamente lo que hacemos es multiplicar el número de elementos de una matriz por 0, ¿no? Donde 0 básicamente estamos tratando de eliminar los elementos predominantes en este caso, ¿no? No ocuparían espacio en la memoria. Las representaciones, como ya hemos visto, lo podemos hacer mediante una lista enlazada, que todavía no hemos visto lista. Su representación sería esta. Aquí tenemos una matriz de 5 por 5, donde este es un nodo que vamos a ver próximamente. Y lo que hace es representar básicamente la fila, columna y el dato. El dato 1, fila 1, columna 4. ¿No? Aquí básicamente lo mismo, fila 3, columna 2 y el dato 2. Cada nodo de adyacencia está apuntado uno consecutivamente. Ingeniero, ¿está transmitiendo algo? Se está viendo solamente su navegador. El navegador, pero no están viendo ahí el texto guía. No. Pucha. A ver, vamos. ¿Se ve ahora? ¿Se ve ahora, jóvenes? Sí, ingeniero, ahora sí. Sí, se ve. Bueno, en el texto, como es, ahí lo tienen, hemos visto de que esta es una muestra de una matriz esparcida.
donde son matrices de gran dimensión, gran tamaño. Los elementos 0 o elementos primariamente no se implementan. ¿Qué hacemos esto? Reducir los requerimientos de memoria, reducir el coste aritmético de las operaciones, no se representan los elementos predominantes o que estén apuntados por un null. Podemos utilizar matrices dispersas que contienen elementos o matrices de adyacencia, etcétera, ¿no? Las representaciones mediante una representación enlazada de una matriz de 5 por 5. 3 de esos elementos solamente son distintos de 0. Aquí está. Esta es una matriz de 5 por 5. Fila, columna, dato. Fila 1, columna 4, dato 1. Fila 3, columna 2, dato 2. Cada elemento, esto es un nodo que está enlazado consecutivamente, como lo vamos a ver después. Y esta es una representación dinámica, donde básicamente no se sabe la cantidad de elementos que va a tener la matriz, por lo tanto lo hacemos mediante una representación enlazada. Si queremos mediante la representación de vectores, como ya hemos visto hace ratito en el Excel, esto es un vector de fila, vector de columna y vector de datos, ¿no? En este caso, vector de datos, fila, columna, ahí están los datos. Y de igual manera. También existe la representación mediante grafos, ¿no? Donde básicamente es un vector lineal y cada uno apunta a un elemento subsiguiente, ¿sí? Sí. Entonces, esta es una representación mediante grafos, donde básicamente un elemento está apuntando a otro y ese otro apunta consecutivamente. Esta es una representación básicamente de una matriz donde los elementos predominantes que son 0 abundan y se puede representar mediante un grafo. Aquí vemos una representación mediante un vector de filas, que en este caso es F1 o F2, esta es la representación de un grafo, y cada vector apunta a una lista enlazada. Ese es un grafo, ¿no? Un grafo básicamente es una estructura de datos donde tenemos un vector lineal, donde cada elemento de ese vector lineal tiene un apuntador a un elemento de tipo lista. Y básicamente se forma un grafo. Esa es la forma de representar mediante grafo. La representación mediante arrays, básicamente, como ya hemos visto, de una matriz esparcida, lo podemos eliminar los elementos repetidos. A ver, si yo tendría este tipo de matriz, ¿cuál sería el elemento más repetido que yo veo, el elemento predominante? ¿Cuál ustedes lo verían o lo harían? ¿O lo tomarían de esa manera? Para ustedes, ¿cuál sería el elemento predominante donde no lo representarían? A ver. El 2. ¿El 2? Ya, puede ser el do. O puede ser también, ¿cuál valor? No hay más, ¿no ve? No hay más. Entonces, para nosotros que vemos una matriz, el 2 no va a existir, va a ser elemento repetitivo, elemento predominante, y solamente los que son distintos de 2 vamos a representarlo en la matriz, y no esto. Por lo tanto, una matriz esparcida podemos hacer una búsqueda del elemento más repetido y asignarlo, para que en la posterior no pueda ser introducido en nuestra matriz sparse. Eso también sería una de las funciones fundamentales. ¿De acuerdo? Si hacemos una representación fila-columna en una sola matriz, en un solo vector, y el dato en otra, básicamente utilizaríamos esta fórmula para convertir una fila y una columna en un vector posicional. Y sería básicamente fila menos 1 por número de la columna más la columna que estoy básicamente asignando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos asignarle ese valor. Como ya hemos visto, esto es una matriz y estas son las posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la posición número 12.
Para convertir a estas posiciones utilizaríamos esta fórmula, que sería fila menos 1 por número de columnas más la columna. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta, ¿qué fila sería? ¿Esta qué fila sería? ¿Y qué columna? ¿Qué fila y qué columna? Fila 3, columna 3. Ya, tiene que volverse 11, ¿no ve? Entonces yo digo, fila 3, 3 menos 1, se vuelve 2. 2. Por el número de columnas, que es en este caso, ¿cuántas números de columnas son? 4. 2 por 4, 8. Más la columna es 3, en este caso es 3. ¿Cuánto sería? 11. 11, ahí está. ¿No? Si yo quiero en esta, que es fila 2, columna 4, tiene que volverse 8. Entonces, fila 2, columna 4, tiene que volverse 8. Entonces, 2 menos 1, 1. Por el número de columnas, que son 4, 1 por 4, 4. Más la columna, que es básicamente 4, 8. La posición es 8. ¿No? Esto tiene que volverse 9. Es fila 3, columna 1, tiene que volverse 9. Entonces, fila 3, 3 menos 1, 2. Por el número de columnas que son 4, 2 por 4, 8. Más la columna que es 1, el valor es 9. Entonces, de esa forma nosotros vamos a convertir una fila y una columna en un vector posicional. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero. Entonces, esta es nuestra fórmula maravillosa que nos va a permitir convertir una fila y una columna de una matriz de 2 dimensiones en una posición lineal, ¿no? Es esta. Y aquí está bien explicadito, ¿no? Bien explicadito cómo obtenemos la posición 4, la posición 7, etcétera, ¿no? Y aquí está. Los vectores de elementos y los vectores de posiciones, ¿no? Elementos o datos con sus respectivas posiciones. Esa es básicamente nuestra labor que vamos a hacer al momento de implementar una matriz esparcida. ¿Sí? Entonces aquí paso a paso, fila columna, fila 3, columna 2, convertimos la posición y ahí estamos poniendo la posición y su respectivo valor, ¿no? Entonces básicamente lo que hace en el libro es explicar paso a paso cómo hacemos ese procedimiento de transformar una matriz de 2 dimensiones en un vector lineal de fila columna y un vector de datos también lineal. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta para implementar una matriz la siguiente clase en Java que nos permita manejar ese tipo de estructura? Hasta ahí, ¿se entiende la idea? ¿Para qué son las matrices esparcidas? ¿Cuándo se aplica matriz esparcida? ¿Cómo se las puede representar de las diferentes formas? ¿Y cuál es el objetivo de esta matriz? Entonces, recopilando, una matriz esparcida es una estructura de datos donde los elementos predominantes son abundantes. ¿Y cuál es el elemento predominante? Puede ser un valor 0, un valor cualquiera. ¿Qué características tiene esta matriz? Son de gran tamaño, de gran dimensión. Y por lo tanto, implementarlas de una forma tradicional va a ser muy costosa. Por lo tanto, una representación de esta matriz es que los elementos predominantes no se los implementa. Es decir, no se los representa en la estructura, se las obvia. ¿Cómo se las obvia? Mediante las representaciones que ya hemos visto, ¿no? Las representaciones puede ser una representación de 3 vectores, fila, columna, dato. Puede ser una representación de 2 vectores, fila, columna en uno solo y vector de dato en otro.
o una representación de fila columna a nivel de bits y vector de datos a nivel de float, o también optimizando más, fila columna a nivel de bits y fila de datos o vector de datos a nivel de bits. Esa es la representación de una matriz esparcida que tiene elementos predominantes. ¿Qué vamos a conseguir? Mejor ahorro en memoria y mejor eficiencia de los procedimientos y los procesos que vamos a hacer. Ya que si una matriz es muy, pero muy costosa, ¿y cómo se manejan las matrices? Ustedes saben, con ciclos. Normalmente son ciclos for, ciclos anidados. Imagínense una matriz de 10.000 por 10.000, ese ciclo for anidado, ¿cómo va a trabajar? Y ese tipo de desplazamiento que va a realizar va a generar mucho costo en proceso. Por lo tanto, mi matriz implementada de 10.000 por 10.000 se va a colgar y se va a tirar toda la memoria, el proceso y el procesador para realizar una operación. Solución, implementar de esta forma o de esta forma. Entonces, las operaciones que vamos a hacer y la representación de esa matriz gigantesca no le va a costar nada en memoria porque estamos optimizando casi el 90% de ese tamaño a nivel de bits o a nivel ya sea de vector, fila, columna entero y vector de datos. No va a tener ningún problema. Por lo tanto, esa representación va a funcionar de forma optimizada, de forma eficiente. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, en la siguiente clase ya implementamos nuestra matriz esparcida de las dos maneras que ya hemos visto, ¿no? De la forma tradicional, o perdón, fila, columna en uno y vector de datos en otro, y a nivel de bits también, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase ya implementamos directamente sabiendo ya cómo vamos a convertir de una matriz de 2 dimensiones en una vector posicional, ¿sí? Bien, jóvenes, la siguiente clase vamos a continuar y quedaríamos ahí. ¿Alguna duda, consulta? ¿Duda, consulta? ¿Ninguna? Bueno. Bien, entonces vamos a quedar ahí, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase, por favor, ¿ya? Listo, nos vemos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hola, que tengan buena noche, jóvenes.